Hoy día es jueves 7, un poquito atrasado, pero llegamos al- al que nos trae acá, nuestro programa eh, Mejillones se cuida de las drogas, ¿no? Que tiene que ver con el proyecto eh, FNBR, que desde diciembre estamos dando un poquito de orientación, estrategias, sugerencias, acercamiento eh, a personas que papás, mamás de mejillones de la comuna, de que tengan algunas dudas en referencia al acercamiento de sus hijos a alcohol o otras drogas, ¿no? Considerando eh, la realidad local, si bien es cierto, hay temáticas comunes, transversales, en lo que es la comuna, la región y el mismo Chile, pero hay algunas instancias eh, particulares de los adolescentes de la comuna que quizás la visualizamos con mayor amplitud con mi compañera Margarita Fernández. Por lo tanto, a la vez tenemos la suerte de conocer a muchos papás y mamás que se han acercado a nuestra casa PAI, en donde trabajamos ya hace 3 años y medio en las temáticas de tratamiento y rehabilitación. Eh, bueno, ¿qué nos trae hoy día a colación? Un poquito saber, conocer y ojalá que haya interacción. Un poquito hemos echado de menos la- las visitas, las preguntas, el intercambio, el diálogo. En el fondo eso es como lo importante, ¿no? El saber que desde el otro lado hay personas bueno, o muchas ven la grabación posterior, pero sería bueno que existan, que existan una especie de conversación, ¿no? ¿Qué nos trae hoy día? El título, ahí si lo visualizan, eh, ¿qué pasa cuando hablo con mis hijos de las drogas, ¿no? La pregunta que viene dentro de algunos correos que han llegado, inmediatamente eh, se refieren, uno o dos correos, eh, decían como lo siguiente, era como si se pone en la mesa el tema no sé, se conversa con los hijos el tema del alcohol y otras drogas. ¿No será que lo estoy incitando? Esa era como la preocupación máxima de algunos de los papás y mamás de chicos y chicas de Mejillones. Eh, de tal manera se puede decir que, que esta, si queremos que los niños y niñas y adolescentes eh, tengan la libertad de no consumir drogas, ¿no? Que es el norte que buscamos en el proyecto de Mejillones sin drogas, o desde la casa me cuido de las drogas. Eh, es súper importante que conozcan, ¿no? La existencia. Me imagino que o lo que se da normalmente es que el acercamiento a las drogas, a las actuales, a las sintéticas, al marihuana más que todo, se da en un contexto de iguales, de grupo de pares. Por lo tanto, idealmente sería que el acercamiento inicial sea de la primera, segunda infancia, bueno, se da mucho en los jardines infantiles de la comuna, eh, básicamente para que papá y mamá vayan informando de que existen, ¿sí? Y las consecuencias, ¿no? Y la idea es que estén informados de que hay algo que existe, que no sea mito, que no sea, eh, que no incida o no tenga una connotación maligna o de eso no se habla, eso es pecaminoso, etcétera, etcétera. Por lo tanto, que se abra a la conversación de sobremesa, de comunicación constante con los niños y niñas y adolescentes, como sustancias y, bueno, también, además, y para complementar, cuando hablamos de sustancias también o drogas, también está instalada el alcohol. Por lo tanto, eh, si bien es lícita, también
es bueno instalar desde el lenguaje o desde la conversación las implicancias, las consecuencias que tiene también esta droga legal, ¿no? Eh, es súper importante que esta información, bueno, esta página está también en Sendape viene, el mismo colegio, el, el complejo, también tienen un equipo multidisciplinario en donde estas temáticas se tocan, ¿no? Por lo tanto, información hay. El tema es qué tan, eh, qué tanto conozco de la información que tiene mi hijo sobre, considerando que ya estamos hablando ya de adolescentes. Idealmente, insisto, sería de que estas temáticas se toquen en la segunda, primera infancia. ¿Sí? Entonces, como, y esto implica que los papás y mamás estén informados. Eh, eh, bueno, hay componentes, por ejemplo, la droga de moda, la marihuana creepy, eh, que muchos de los papás no tienen mucha cercanía con los, por ejemplo, con los componentes que tienen. Margarita Fernández tuvo la oportunidad de explicar un poquito los tipos de sustancias y ella se explayó ampliamente sobre los componentes. En síntesis, hay componentes químicos y de todo tipo eh, que multiplican los efectos en la persona que consume. Por lo tanto, eh, muchos de los papás y mamás que consultan, que se envían mensajes, desconocen, o sea, si es que ellos mismos tuvieron la aproximación a la marihuana de entonces, eh, tienen esa visión, tienen ese concepto de los efectos, de las consecuencias. Pero ahora, por ejemplo, al ejemplo que estábamos mencionando, Creepy ya tiene otra dimensión, tiene una dimensión mucho más compleja en los efectos, incluso no es nada, bueno, dentro de lo que hemos visto en nuestro eh, programa, en nuestra sala PAI, es que algunos tienen incluso sustancias como la pasta base, etcétera. Por lo tanto, hay que tener información eh, necesaria como para ir socializándola con los niños, niñas y los adolescentes. Eh, es súper importante lo que hablábamos en algún momento en el segundo o tercer capítulo de este programa, eh, de la magnificación, de la intencionar en su justa medida lo que uno lo relata o comparte con hijos e hijas. Por lo tanto, no sé si recuerdan o si no han visto los videos, vayan a uno que habla de las distorsiones cognitivas, donde es súper importante aterrizar las conversaciones en función a lo que son o a lo que uno ve racionalmente de los conceptos que aparecen, sin exagerar, sin generalizar. Y son todos los conceptos que van apuntando y se entiende, ¿no? A un papá, una mamá que esté más que preocupada por la relación de hijos e hijas, adolescentes, con experimentando o decididamente ya teniendo una conducta social o habitual de consumo de alcohol u otras drogas. Eh, También es súper importante que, bueno, por lo tanto, por aquello y otras instancias, muchos se recuerdan que también hablábamos del tema de la pertenencia, de seguir a un grupo y tratar de instalarse en aquel a partir de ciertas conductas o rituales o formas de ver la relación de amistad con ciertos hábitos, ¿no? Entre estas está eh, el acercamiento para pertenecer, ¿no? En este caso, en el grupo de pares, de compañeros de colegio, ahí de la cuadra, del barrio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y es súper importante que ellos sepan, ahora puntualmente, que hay ciertos efectos agradables en ocasiones de las drogas, pero que son artificiales,
no recordemos también que el acercamiento de los chicos a alguna sustancia también tiene que ver con el malestar que tienen hacia esta despedida de la, del niño, del niño o la niña, ¿no? De este estar con cambios corporales, cambios psicológicos, por lo tanto, eh, recuerden que hay una especie de vivencia de un duelo. Ya no soy niño ni niña, sino paso a ser alguien más cercano a un adulto. Por lo tanto, eh, es súper importante ver que también es un padecimiento. Recuerden la etimología de la palabra adolescencia, ¿no? Que adolece de. Y estos cambios, esta lucha de poder instalarse o adquirir una identidad es compleja y no es de un año ni de 2 años. Recuerden que también algunos, cuando hablábamos de desarrollo de la adolescencia, algunos parten desde el inicio, 11, 12 años, que son las chicas inicialmente, posteriormente los hombres, y esto puede durar hasta los 24, 25 años o más. Por lo tanto, es un proceso de una década en donde se asimilan algunos cambios y se, se conversa y se acepta y, no, y nos aprendemos o reaprendemos a conocernos, a ver que este cambio no es solamente corporal, sino también condice compromiso, identificación con nuevos grupos, etcétera, etcétera. Eh, no hablar, ocultar, mentir o exagerar es pérdida de tiempo, no ayuda a nada. Un poquito lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Son cosas que existen. La sustancia existe, el alcohol está en la televisión en cada momento, se conversa esto trivialmente en los grupos de pares. Entonces, esto lo que va a llevar es a confundir a los niños y niñas, ¿no? Y adolescentes, al momento de que ellos tengan que decidir. Recuerden que no todo el tiempo, no 24/7, ustedes van a estar eh, sabiendo en qué lugar están, con quiénes están y qué tipo de relaciones tienen o cuáles son las relaciones o con qué tipo de personas. Recuerden que hablábamos también de esto de grupo de pares, pero muchas veces hay como algunas personas mayores a ellos que tienen como o otras iniciativas al momento de probar o no probar ciertas sustancias. Entonces, esta conversación, estos análisis diarios cotidianos o seguidos de lo que significa cada sustancia y las que están más de moda y las que son más, o las lícitas o las no lícitas, este tipo de acercamientos va a ayudar a que los niños, niñas y adolescentes se sientan seguros, ¿no? Y fuertes a la vez y motivados a rechazar el alcohol y otras drogas al momento de que se aproximen a ello. Aquí no hay que tener miedo a conversar, hay que crear instancias, momentos, aprovechar situaciones. Bueno, ya pasaron las fiestas, ya estamos a 7 de enero, pero instancias de Navidad y Año Nuevo son como súper importantes a la hora de tocar estas temáticas. Eh, Bueno, ahora en verano seguramente van a haber como más aproximaciones, como en esta etapa estival para tener una conversación en relación a esta constante bombardeo, ¿no? Que son las sustancias y el alcohol, ¿no? Eh, no sé, en muchos hogares está la televisión, y yo creo que cotidianamente hay noticias o películas o casos cercanos que hablan del consumo no de drogas, por lo tanto siempre una buena instancia para conversar. Insisto, ocultar y no hablar es un flaco favor que le hacemos a la familia, al sistema familiar, como para que los integrantes en este caso adolescentes, de la familia, vayan creciendo y preparándolos para la vida adulta, que es lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, siempre es bueno aclarar las dudas y los comentarios
desde el conocimiento. Y para eso está nuestro programa, bueno, ya lo, lo relevábamos esto de la instancia en el mismo complejo, donde hay más adolescentes de la comuna, eh, la misma círculo de amistades, que también es una instancia de conocimiento, pero muchas veces no bien trabajado o con ideales diferentes a lo que son eh, realmente los efectos de algunas drogas. A ver, vamos a ver si hay alguien conectado como para, o que tenga alguna pregunta al respecto en relación a temáticas anteriores o las actuales. Me parece que no. Eh, lo próximo que queríamos como conocer o salía como dentro del programa eh, es si existen las drogas blandas, ¿no? O que es, un poquito es como no sé si un eufemismo o una forma de mirar o de justificar el consumo de ciertas sustancias como para crear mayor tolerancia social, ¿no? Eh, no existe ninguna droga blanda, eso hay que dejarlo, menos ninguna droga buena. Margarita Fernández mencionó los orígenes del consumo de droga, eh, eh, desde las lícitas hasta las ilícitas, y dio como el origen, bueno, desde siglos o miles de años hacia atrás. Por lo tanto, también si pueden echar una chequeadita a ese video, es súper importante. Hay que haber desmistificado esto de las drogas blandas, de las buenas o las no buenas. Eh, eh, son, hay hay que determinar inmediatamente que todo tipo de ingesta, de consumo, causan diferentes síntomas, ¿no? Están, hablamos un poquito, afectan a nuestra vida, eh, obviamente a nuestra salud y a nuestras relaciones. Y ahí donde los papás y mamás tienen que estar como con todos los sentidos abiertos como para ir captando los cambios que aparecen a partir del consumo de los chicos y chicas no sé, de fin de semana, con los amigos, etcétera, donde tiene que estar. Entonces, en definitiva, todas las consecuencias son negativas, eh, tanto para la persona como para el entorno. Eh, de tal manera, va a sonar un poquito como extremo, pero sí bien es cierto, el lenguaje crea realidades, pero esto es súper importante y determinante. Acá pues, lo que tenemos como, como eh, punta de lanza o lo que proponemos en realidad es que todo tipo de efecto de cualquier sustancia o droga tiene una determinante, o termina o genera un estado esclavizante, ¿no? Eh, en este caso, las drogas nos vuelven esclavos de aquellas, ¿no? A diferencia de lo que significa la esclavitud antigua. Antes no, no sé si alguno ha visto alguna película de la esclavitud, no sé, pero de los africanos en América, etcétera. Eh, ellos los traían involuntariamente y ahora la única diferencia es que ahora somos esclavos y, y para ser esclavos nosotros pagamos para aquello, ¿no? Pagamos alcohol, pagamos sustancia, pagamos un fin de cosas, pero y así todos somos. Entonces, volverse esclavo de una sustancia significa, obviamente, valga perder la libertad. O sea, frente a lo que en un consumo problemático, en un consumo ya de mayores, de larga data, ya eh, entonces cuando yo me vuelvo esclavo a tal o cual sustancia, ya no tengo la posibilidad de optar, ¿sí? De definir si sigo o no sigo. Hablábamos en temáticas anteriores, en capítulos anteriores, en donde eh, hay respuestas a nivel biológica que ya implican esta mirada de esclavitud, ¿no? Eh, Miro ciertos lugares, a ver, un ejemplo, los chicos
que de alguna manera estaban en abstinencia e iban, por ejemplo, a Antofagasta a comprar al supermercado, a hacer un trámite, eh, y estaban, ponte tú, una semana sin consumo. Y ya por la carretera, pasado el peaje, ya volviendo, bajando ya el Cristo, bajando subiendo a Mejillones, ya le empezaban a suceder sintomatología de deprivación de sustancias. Dolores de estómago, sudoración, taquicardia, y desde ahí empezaban a idear cómo, y creaban una ansiedad tremenda, ¿no? Eh, ese uno, no sé si, no estoy hablando de un adicto, sino estoy hablando de una persona que necesita o que el cuerpo le dice quiero consumir tal o cual droga. Imagínense no sé cuánto estamos del Cristo hacia Mejillones, 15 minutos, 20 minutos, y esa instancia eran como de ideación para ir a ciertos lugares, y a pesar de que tenía una semana de abstinencia. Eh, entonces, estamos haciendo la sinonimia de esclavitud como adicto, ¿no? Eh, entonces, y esto eh, trae a un poquito, a leer una frase en realidad de Claude Lewinstein del año 79, en donde en su libro habla de que no hay drogas felices, por lo tanto, él es un pionero en lo que son las adicciones. Entonces, imagínense esta, este viaje entre Cristo y Mejillones de 20 minutos pasaba a ser una eternidad en donde se perdía la abstinencia, se ideaba un potencial consumo, compra y consumo, por lo tanto ya nos olvidamos de que esa semana de logros de abstinencia valía poco, ¿no? Que actualmente más que recaídas se les llama desliz, ¿no? Un poquito recaídas tiene una connotación más de mayor tiempo. Eh, Ante la pregunta de si la marihuana eh, no es algo natural o con efectos de medicinales, eso lo tomó Margarita. Margarita lo dio el origen y todo el cuento, y considerando que es un tema re importante para la comuna de Mejillones. Bueno, voy a revisar si es que hay alguna consulta en relación a lo que hemos comentado hasta ahora. Al parecer, no. No. Em, entonces, a modo de resumen o para complementar alguna análisis que hemos hecho desde el principio, em, es súper importante tomar en consideración eh, la conversación, el acercamiento diario, sin tapujos, sin crear juicios de valor a partir de la conversación, sin instalarse desde yo sé que es difícil, mamás y papás que están con la ansiedad de reducir el consumo, de crear nuevas, por ejemplo, eh, o si los hijos están muy rebeldes, en donde las reacciones ya no son de un niño o niña, sino que de alguien que eh, su cambio hormonal, su ingesta de alguna sustancia va teniendo alguna connotación agresiva, no quieren que les hablen, se encierran, está esta etapa de ostracismo, ¿no? De que no quieren conversar con nada y nadie. Porque de alguna manera una de las cosas que se ve dentro de los papás preocupados, o algunos más que preocupados, es esto de indicar qué es lo que él debe hacer, ¿no? Y se vio es bueno repetirlo, lo vimos en la segunda cápsula o capítulo de mediados de diciembre,
en donde lo ideal, además de con la conversación, es crear un ambiente de comunicación constante al momento de ver algunas actitudes, conductas o hábitos que se vayan originando en nuestros adolescentes de la comuna. Por lo tanto, esto implica eh, ser algo que parecía mucho dentro de las preguntas que hacían mamás y papás, esto de ser amigo de mi hijo o de mi hija. Eh, Ese es un extremo que no se debiese tocar como algo mm, benéfico o adecuado para la relación o la comunicación constante con mi hijo o mi hija. Y tal se da desde aquello, desde puedo ser el amigo o amiga de mi hijo o hija, y lo otro estaba en indicarle solamente las cosas que debían hacer a partir de la normativa o los deber ser, ¿no? Eh, Instando al hijo lo que es necesario para, para su vida, porque yo creo que como papá, como adulto, eso es lo que tiene que hacer. Eh, Acá es súper importante escuchar. Margarita y yo hemos enfatizado mucho en la escucha activa, en donde, claro, hay muchas veces que yo quiero ir con una ráfaga de comentarios y decisiones y evaluaciones y con juicios de valor, en donde estoy molesto por lo que hace o deja de hacer mi hijo o hija, y me olvido de que al otro lado también hay alguien que razona, que está en una etapa complejísima de su vida, yo creo que es un nuevo renacer, que está dialogando con su niño o niña anterior, porque ya no es niño o niña, y donde quiero ser adulto, quiero ser grande, pero si escucho estas reprimendas, este deber ser, estos deseos de los papás y mamás bajo una, por ejemplo, o tienen una connotación agresiva, eh, o, insisto, con los dos polos, o muy permisivo, o muy dictatorial, por decirlo de alguna manera, ambas, ambas formas, ambos lugares son son eh, inadecuados al momento de tener una relación o una conversación constante con las temáticas generales de conducta o la anulación de ciertos hábitos que estoy viendo como adulto de que no que perjudicarían al adolescente en este caso. Por lo tanto, es súper importante el escuchar. Eh, no voy a estar de acuerdo en muchas cosas que voy a escuchar, obvio, pero sí eh, puedo tener la cercanía, eh, ya no con ese niño o niña de antaño, ya esta persona tiene 12 13 14 años, eh, los eventos personales, desde lo físico hasta lo social, eh, tienden a ser o a generar ciertas nuevas conductas. O, insisto, esta etapa de adolescencia es un cambio constante. Estoy buscando identidad, estoy indagando quién soy yo nuevamente. Insisto, ya no soy niño y pronto seré adulto. Y en esta etapa tengo que eh, usar todas las temáticas que hemos visto ya hasta ahora. Lo que en algún momento hablamos de la empatía, el tema de no solamente ponerse en los bototos del otro, sino también en la emoción. Y esto es súper importante. Y que es muy bien considerado por niños, niñas y adolescentes cuando los papás y mamás hablan de sí mismos con las experiencias que tuvieron ellos de, de adolescente. Algo que genera eh, mucho aprendizaje y mayor adherencia a las conversaciones. ¿Qué quiero decir con esto? De que contarle a ustedes
cómo fue su acercamiento cuando eran adolescentes al alcohol u otras drogas. Si bien es cierto, eh, es complejo, es difícil. Con poca gente he hablado de repente de mis consumos o de mi vida adolescente. Eh, Fíjense que al momento de que ustedes eh, comenten desde su experiencia de vida, eh, va a cambiar la relación. Eh, y esto positivamente, ¿no? Em, Muchas de las mamás y papás nos hablan de que ya no, mi hijo no me habla de las cosas que hace, que deja de hacer. Tengo que sacarle con un tirabuzón las palabras, etcétera, etcétera. Esta instancia en donde yo me abro, tengo una transparencia ante los sucesos como persona. Si bien es cierto, somos papá y mamá, pero al final del día no, tuvimos situaciones similares o peores o mejores, pero que de alguna manera eh, le sirvieron para ser el adulto o la adulta que son ahora. Por lo tanto, es súper importante hacerse la pregunta siguiente. Como mamá, como papá o como quien cumpla el rol eh, de ambos, ¿no? Algunos son criados por los abuelos, abuela, algún tío. eh, Empatizar desde lo que le gustaría que le hubiesen preguntado, por ejemplo, cuando eran adolescentes, ustedes mismos, como ahora actualmente papá y mamá, qué le hizo falta en ese momento. Desde ahí es muy probable que vayan considerando la conversación como el, la herramienta principal para saber eh, para saber qué tan cercano estoy de mi hijo o de mi hija. Suena y casi ilógico, casi paradójico. Eh, si bien es cierto, veo todos los días a mi hijo o mi hija, eh, hablamos quizá, pero insisto y repito, cuando hablo transparentemente de mis emociones, de cuando en un capítulo anterior también hablábamos de la asertividad, de la comunicación asertiva, ¿no? Cuando la mamá y papá empiezan a comunicarse asertivamente. Eh, Recordemos que el concepto de asertividad guarda relación con decir lo que uno piensa, siente o cree, eh, con el respeto hacia ambos, ¿no? Eh, entonces, es súper importante. Acá apareció una pregunta. Dice, la comunicación constante adecuada con los hijos incluyen la escucha activa y apoyar el trabajo de autoestima. Nueva pregunta. ¿Cómo podemos como papás ayudarles en su deteriorado amor propio? Ah, chuta. Gracias por la pregunta, Sara. Es súper importante considerar un sinfín de, de factores que implican qué significa tener un autoconcepto, una autoestima adecuada o racional a partir de lo que yo veo o cómo me veo, ¿no? Tiene que ver con muchas veces con con lo que se espera socialmente, con, con lo que hablamos recién, ¿no? Cómo yo me dirijo, qué tipo de conversaciones he tenido desde la infancia en relación a quién soy yo como persona, a qué tan importante es cómo me ven. Eh, Dicho de otra manera, es vital identificar para el niño o la niña, en este caso adolescente, eh, qué qué tantas fortalezas tengo inicialmente como para que lo exterior sea más fuerte sobre mi propio pensamiento individual. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, en términos generales, cuando tengo un acercamiento a alguna sustancia ya de carácter problemático, eh,
tienden a cubrir ciertas formas de pensar que le dan mayor amplitud, mayor validez a lo que me dice la gente cercana, entre comillas, compañeros, liceos, cursos, universidad, escuela, no sé, en donde, entre comillas, como en mi vida infantil no he sido muy potenciado en mis éxitos, en donde el deber ser prima, eh, muchas veces veo que el afuera es mucho más potente que el adentro, que la introspección, que es lo que pienso de mí, un poquito lo que apunta la pregunta, ¿no? Eh, cómo pueden apoyar, ayudar en el amor propio. Yo creo que basado en lo que estaba conversando, el tema social de muchas veces la autoestima eh, guarda relación con lo que los demás esperan de mí, ¿no? Y cuando yo empiezo a subir las expectativas a partir de lo que se espera, y empiezo a dar respuestas como niño o niña al deber ser, lo que hablamos recién, eh, voy construyendo una estructura de personalidad que tiene que ver con cumplir, con quizás no disfrutar. Eh, por eso es súper importante dentro de las cosas que guardan relación con esto del apoyo. Eh, no sé si va a sonar bien, pero esta conversación constante, comunicación constante, lo que replica el tema de la pregunta, la escucha activa como fundamental, es dar la libertad al otro para entender si las vivencias personales son con las cuales él o ella esté contenta o no, eh, si está disfrutando, si está, lo que yo siempre digo en consulta, si sus conductas tienen que ver con los aplausos o son actos para la galucha, para la galería, para que los aplaudan. Eh, puede que sea eso muchas veces y otras veces estemos replicando en- con mucho rigor lo que externamente vienen a presionar o sí, puede ser presión social, ¿no? Esto del exitismo, esto de lograr cosas, ¿no? De cumplir metas que, que muchas veces son sobrevaloradas en función a disfrutar un rato de estas metas, si es que, y, y el empeño, el trabajo, los recursos utilizados sobrepasan lo que un ser humano común y silvestre puede eh, mantener como una lógica del logro de algunas metas. Entonces, creo que hay un equilibrio entre esto, cómo me ven, cómo me veo. Si cómo me ven dentro de las personas con los referentes afectivos, las personas cercanas, eh, tienen que ver con las expectativas de cómo quiero ver al otro. Ahí empiezo y creo que no hay como una em, racionalidad o una adecuación social adecuada como para decir, ¿sabes qué? Ese soy yo. El ese soy yo tiene que ver con la libertad, tiene que ver con la autonomía, tiene que ver con la independencia, tiene que ver con dentro de la generación de la comunicación en general, de respetarnos, eh, y que ese respetarnos tiene que ver mucho con lo que tan asertivo soy, ¿no? Eh, recordemos que asertivo no significa aceptar, ¿no? Darle en el clavo, sino que tiene que ver con expresarse, eh, eh, tanto lo que uno siente, piensa o cree, con el respeto a sí mismo. Y creo que también una de las temáticas
o fundamentales que aparecen desde la generación del deteriorado amor propio, eh, es no usar el lenguaje adecuado o lícitamente omitir ciertas expresiones que apoyan el cómo soy. Eh, Insisto, por otro lado, y un punto aparte gigante, tiene que ver también con lo que, no sé, desde lo estético, que muchas veces prima a la hora de verse o quererse, desde el cómo me veo, el que veo delante del espejo, más que eh, qué tan gordo, qué tan gorda estoy, y a partir de ahí empiezo a tomar o prima la esteticidad ante otras cosas más valorables que tienen que ver con, con, lo- con las cualidades personales, por ejemplo, etcétera. No sé si apunté bien a la respuesta, pero eso es un poquito lo que nos traía hoy día, que era esto de eh, qué pasa cuando hablo con mis hijos sobre las drogas. Eh, Quedó entonces en la mesa esto de un poquito eh, potenciar la escucha activa, eh, ser más asertivo a la hora de creer y pensar en situaciones de generación de buenas conductas o conductas más saludables. Eh, por lo tanto, eso es como la lógica. Están las instancias para enviar correos, ¿no? Desde la casa nos cuidamos de las drogas. Está la página, esa página está el mismo fanpage, el Face, para que, y los teléfonos aparecen también en la página desde la casa nos cuidamos de la droga o Mejillones sin droga. Aparecen los teléfonos de tanto mío como de Margarita para que, no sé, si vayan sugiriendo algunas temáticas, vayan viendo qué se puede hacer, ¿no? Bueno, ya gracias por la pregunta, Sara. Estamos en contacto y mañana viene el último capítulo de la semana, Margarita Fernández, ¿vale? Que esté muy bien y gracias por estar ahí. Chau, chau.